Abogada Cosette López es la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Entiendo que en reuniones que se han sostenido durante las últimas semanas, los últimos días, particularmente hoy lunes 23 de septiembre, se han tomado importantes resoluciones por parte de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral que usted preside. ¿Podría resumirnos brevemente, por favor, si es tan amable, en qué consisten estas decisiones? Por favor, buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Y efectivamente son decisiones importantes que mínimamente nos encuadran los temas relacionados con los aspectos técnicos previo al lanzamiento del concurso, mediante el cual se deberá hacer la contratación del sistema TREP para el día de las elecciones. A manera de resumen, le puedo hablar que hay temas sobre biometría, sobre el TREP en sí como sistema y sobre la transmisión de los resultados. En biometría se ha tomado la determinación de que, bueno, el sistema, mediante la inserción de la huella o reconocimiento, pueda decir que yo soy la persona que digo ser y me dé eso validación para que yo pueda proceder a votar como ciudadano. Y el otro criterio que se ha establecido como un tipo de validación más, puede haber muchas más formas de validación, para que una persona no pueda votar en dos ocasiones en distintos partidos durante la misma elección. Un ciudadano, un voto, esos son los aspectos sobre biometría. Respecto del TREP Perdón, solo para cerrar, ¿se va a utilizar el biométrico con huella dactilar, sería? Sí, es correcto. ¿O reconocimiento facial? Tiene la huella dactilar y según me informan, porque no pude ser usuaria de ese sistema en anterior, el reconocimiento facial es solo una segunda opción, pero eso tendremos que definirlo posteriormente. Muy bien. Lo que establece la ley es el uso biométrico para las elecciones y queremos que eso sea lo determinante en este momento, Muy que bien. tengan su base de datos para determinar que soy quien digo ser y que no pueda votar dos veces. Se identifica al votante y evita que vote en dos ocasiones, ya sea en el mismo partido o que se vaya a otro partido para querer influir en el ganador del otro partido. Muy bien. Correcto. Hablando de las primarias, ¿verdad? Hablando de las primarias. Hablando de las primarias, lo que va a hacer es generar la alerta de que esa persona ya votó y quienes tienen que realizar las acciones determinantes para evitar eso son los miembros de la mesa o de junta receptora de votos. ¿Y ese sistema biométrico se va a utilizar en las elecciones primarias y en las generales? Sí, el sistema biométrico es obligatorio conformidad con la ley. Muy bien. Adelante, abogada. A continuación tenemos el tema del TREP en sí. La transmisión se hará de los tres niveles electivos. Obviamente la ley establece que lo obligatorio es el sistema electivo presidencial, pero si ya tenemos dispuestos los recursos, las personas y todo un andamiaje para transmitir, pues que inmediatamente se proceda a utilizar los mismos recursos, las mismas tecnologías para hacer la transmisión de los resultados ese día. Ese primer aspecto. Y el segundo aspecto es hacer las diferencias pertinentes en cuanto a los tiempos de divulgación. El sistema electivo presidencial es el prioritario de conformidad con la ley y debe realizarse en el primer corte de 3 horas después de haber cerrado, ¿verdad?, el proceso de elección en el momento de votación, mientras que los otros tiempos del nivel electivo, diputados y alcaldes, será definido conforme a reglamentación, dependiendo de las tecnologías que tengamos implementadas y todos los demás mecanismos que vayamos adoptando o viendo en las especificaciones técnicas para poder hacer el concurso. Esos son los dos aspectos en ese sentido. Y el tercero, que se llevó... Momentito. En cuanto al TREP, también entiendo que se va a utilizar, como se ha empleado, la transmisión del acta escaneada. Es correcto, ese era el aspecto al que me iba a ir ahora. Perdón, adelante. Sí, siempre sobre el TREP. No hay ningún problema. Es correcto, se ha consensuado el día de hoy que tengamos la transcripción y la transmisión de los datos desde el centro de votación como contraste a la posibilidad de que fuera desde la mesa o de junta receptora de votos. Es decir, tenemos un centro de transmisión cada cierta cantidad de mesas que están en el mismo lugar y desde ahí se hace una transmisión efectiva y se hace también la transcripción y procesamiento, que obviamente no sustituye y tiene la calidad de dato preliminar, como dice la ley, y no sustituye el escrutinio general que debe ser realizado sobre el 100% de las actas. O sea que se va a tener la transmisión del acta escaneada que va directo al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los observadores nacionales e internacionales, Correcto. incluso hasta la misma prensa, ¿verdad? Es correcto. Y aparte del acta escaneada se van a transmitir datos.
se transmiten datos que deben ser transcritos en su momento. Todavía no se ha elegido qué tecnología se utilizará o si será la transcripción como se hacía anteriormente. Ese también es un elemento sujeto a una posterior decisión, dado que en las elecciones de 2021 se utilizó inteligencia artificial y se hacía una interpretación de los datos que se trasladaba y con eso es que se definieron los resultados trasladados al CNE. No, pero en este caso no puede haber interpretaciones, ¿verdad, abogada? Bueno, aquí fue lo que ocurrió en el año 2021. Bueno, pero aquí vamos voto por voto, o sea, va a que contar uno por uno, ¿no? Tenga la seguridad de que vamos a adoptar los sistemas más transparentes y esta persona, yo en lo particular, me comprometo a impulsar los sistemas que den más transparencia y confiabilidad al sistema. Efectivamente, fue utilizada la inteligencia artificial en el año 2021 y esa es la parte en que yo separo mi voto de matricularme específicamente con un escenario y prefiero que consolidemos criterios mínimos, que fue lo que al final terminamos haciendo los 3 consejeros. Establezcamos criterios mínimos que salvaguarden la transparencia, la libertad y que sobre todo consoliden que el voto que se emitió es el voto que se refleje. Ya lo de las tecnologías que se vayan a implementar está sujeto a las decisiones posteriores y adicionalmente a la oferta del mercado. Puede ser. El papel siempre está a disposición. Claro. Puede ser que en algún momento pueda entrar en controversia la información que está en el acta escaneada con la información que está en los datos enviados. De hecho, sí, ocurre y ocurrió. Eso es lo que tenemos el dato, precisamente en el reglamento que se emitió de escrutinio. En el periodo anterior se dejaba abierta una premisa en que decía que los miembros de mesa podían ajustar los resultados realizados por la inteligencia artificial o ICR. Es decir, que siempre estaba abierto a que pudieran hacer modificaciones en el sistema y esos son los datos que finalmente se enviaban. Es por eso que cobra tanta importancia y tanta relevancia como un asunto de validación, que nosotros acá en el Consejo Nacional Electoral realicemos el escrutinio definitivo de votos que mandata la ley, porque así podemos establecer el contraste. Tenemos que hacer ese procesamiento también, obviamente, de los datos del acta escaneada. Por eso es importante que venga el acta y los datos que procesaron. Es que además el TREP su nombre lo indica, transmisión de resultados preliminares, transmisión de resultados electorales preliminares. Lo que cuenta es el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral. Es correcto. El carácter eminentemente preliminar de esos resultados no tiene la misma validez jurídica que el que tiene y otorga la ley precisamente a los resultados finales. Y debe tenerse el cuidado de tener todos los criterios de validación y las seguridades, tanto informáticas como de veracidad en la información, para que podamos tener un resultado lo más concreto posible, obviamente atendiendo todas las regulaciones en ley y las que vamos a establecer posteriormente. Y recordando siempre la premisa, licenciado Melgar y pueblo hondureño, que el Consejo Nacional Electoral no publica tendencias, publica resultados y en ese sentido tenemos una premisa y una obligación legal de tener resultados procesados, cotejados, validados con un montón de procesos que otorguen confiabilidad precisamente a que estamos apegados a la realidad de los votos emitidos. Con lo que usted nos está informando esta noche, que es una resolución, decisiones que se han tomado en el Consejo Nacional Electoral, ¿estas decisiones fueron por consenso o por mayoría, abogada? Fueron por unanimidad de votos, por constituir precisamente parámetros específicos. Y vea que esto se abre la puerta para hacer este tema de hacer la papelería de todas las disposiciones técnicas e iniciar los documentos para que podamos con tiempo lanzar el proceso del TREP, del sistema, para que venga a concurso y participen con todos los criterios de contratación pública estatal, que haya suficiente competencia, esperamos que haya muchas postulaciones, que haya suficiente publicidad y que sobre todo se atiendan las necesidades del electorado hondureño. Y que por favor tenga veeduría, ¿verdad? Independiente, nacional o internacional, todos estos procesos tan delicados, ¿verdad? Y tan susceptibles como el de la contratación del TREP, ¿verdad? Porque ya ve lo que está pasando, ya ve lo que es la noticia que han surgido hoy, ¿verdad? Lo que pasó antes, precisamente por no tener un acompañamiento correcto para que se hicieran las cosas como se deberían de hacer. Entonces, mejor evitar sospechas, evitar dudas, inquietudes. En ese sentido, nosotros hemos coincidido de alguna manera, al menos una parte de nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversarlo todos, de que debe haber veeduría y esa servidora en ese sentido expresa puertas abiertas y se comunica además que ya hemos hecho las diligencias necesarias para incluso invitar
a los observadores a nivel internacional. Invitamos a la sociedad hondureña en general, a las organizaciones de sociedad civil, a la prensa, para que estén al tanto de los procesos desde ahora. La veeduría puede comenzar desde ahora y la certeza de construir un proceso transparente la estamos haciendo desde ahora. Tome en cuenta el Consejo Nacional Electoral que usted preside y los demás consejeros que aquí, hoy mismo y aquí en Televicentro, vamos a tener un proceso de acompañamiento a toda la logística, todo este proceso, todo el mecanismo que se va a ir implementando poco a poco, las decisiones que se van a ir adoptando con relación a las elecciones internas primarias y las elecciones generales. Con lo que usted me ha dicho de las resoluciones de hoy, de las decisiones que ha adoptado hoy por unanimidad el Consejo Nacional Electoral, de usar el TREP, que dar los resultados de los 3 niveles selectivos, presidencial, como premisa, ¿verdad? En primer lugar. Y luego con algún tiempo de divulgación que va a establecer algún reglamento que va a emitir el Consejo Nacional Electoral, dar también los resultados de alcalde, de diputados, el uso del acta escaneada, la transmisión de datos, el biométrico antifraude para que no se vote 2 veces y se identifique claramente al votante. Con esa decisión que han adoptado hoy por unanimidad, entendería que el Congreso Nacional, que ha propuesto o que está pendiente de discusión de la reforma a la ley electoral en su artículo 263, que habla precisamente de la biometría, y el artículo 278, que habla precisamente sobre la transmisión de los 3 niveles selectivos y tanto del uso del acta escaneada como de la de los datos. Ya con esta decisión entenderíamos que el Consejo Nacional Electoral le da el visto bueno a esta reforma electoral y que el Congreso puede, o sea, todos los partidos políticos pueden acompañar esta reforma electoral porque se necesita mayoría calificada. Bueno, anticipadamente ya, sí, efectivamente se necesita mayoría calificada, licenciado. Anticipadamente ya se había dicho que hay puntos sobre los que se está de acuerdo y que se pretende preservar la autonomía misma que el Congreso le dio en algún momento al Consejo Nacional Electoral. En ese sentido nos hemos expresado sobre los puntos determinantes. Biometría, Sí. si hay una excepción en este caso, y es que la biometría no es obligatoria para el tema de impedir el voto. Lo que tenemos son los cuadernillos. Sí. Entonces, por eso se constituyen un parámetro más para controlar el hecho de que 2 personas no voten. Pero no es el único, porque a nivel de legislación tenemos los cuadernos electorales que deben ser cotejados y también deben coincidir, que es otro aspecto de la biometría que había olvidado mencionarle. El total máximo de votantes que están registrados en el aparato biométrico o dispositivo es el máximo que podría aparecer en el acta de cierre. Ese es otro criterio que también hemos fijado y es muy importante, porque tiene que hacerse un balance y hay una sección en el acta donde habla de ese balance. Entonces, sí hay parámetros suficientes como para que el Congreso Nacional, o efectúe su reforma o se conforme con lo que se está haciendo, porque la voluntad existe. Política y el andamiaje legal ya da suficiente al Consejo Nacional Electoral, como podrán ver, para que en ejercicio de sus atribuciones también inyecte directamente esta y muchas medidas más de transparencia que pueden adoptarse con todas las de la ley, pues precisamente en ejercicio de su autonomía. O sea que si mañana martes en el Congreso Nacional se hay sesión y discuten esto, me imagino que las bancadas van a apoyarlo, ¿verdad? Pues esperamos eso. Y si no porque ya ocurre, tienen la opinión del Consejo Nacional Electoral, que es el ente encargado de llevar a cabo estos procesos, ¿verdad? Bueno, no hemos consolidado el documento de opinión como respuesta, Claro, pero sí tenemos pronunciamientos específicos Claro. al respecto Y es que están tratados ahí. Exactamente, porque las reformas que se plantean solo son 2. Una, la del biométrico, aquí está el texto, dice el 263, que habla de que se contará con un sistema de validación mediante identificación biométrica para todas las juntas receptoras de votos. O sea, pueden ser palabras más, palabras menos, ¿verdad? Y luego dice al final que el Consejo Nacional Electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar más de una vez en las elecciones primarias y generales, ¿verdad? Eso ya usted lo manifestó, que en efecto están trabajando en eso. Y el 278, que habla del TREP, dice que pide en esta reforma electoral que se haga en los 3 niveles selectivos, la transmisión. Ya se estableció por parte suya que hay un acuerdo que sí, pero que primero va el nivel electivo presidencial y luego se va a establecer un reglamento para definir la divulgación de los resultados preliminares para alcaldes y diputados. Es correcto. Muy bien. Y vea que estos tiempos de divulgación diferenciados, licenciado, obedecen a los tiempos en que se escrutan los resultados de que las no es urnas. fácil, ¿verdad? A las 8 de la noche no tenemos resultados de los demás niveles selectivos y pues es bueno tomar en consideración la realidad, que es nuestra principal materia prima para tomar decisiones. Pero en el fondo lo que plantea aquí
ya el Consejo Nacional Electoral está diciendo que sí. Correcto. Muy Son bien. parámetros de transparencia general Muy y bien. habrá estos y muchos más. Muy bien, excelente. Esto me parece una noticia de última hora. Póngame, por favor, de última hora eso, por favor. Bueno. Pero un momentito, vamos a poner aquí. Pero, Esta es una noticia de última hora. el Consejo Nacional Electoral que preside la abogada José López se ha puesto de acuerdo por unanimidad para establecer todos estos escenarios que le dan más transparencia al proceso electoral y no habría ningún problema en que el Congreso Nacional proceda por mayoría calificada a hacer esta reforma a la ley electoral. Así es, bueno, puede hacerlo o no hacerlo, los parámetros ya existen. Ya está, muy bien. Correcto, sí. Lo otro, se tiene establecido que el Consejo Nacional Electoral defina ciertos techos para el financiamiento de las campañas políticas para candidato presidencial, candidato a diputado y alcalde, ¿verdad? Eso se decidió también hoy, señora presidenta. ¿Sí? Sí, hoy teníamos como fecha límite la publicación y pueden encontrarlo en la página del CNE. Hemos establecido el techo máximo de gastos. Para el primario, recordemos que no existe la deuda política. En consecuencia, lo que estamos estableciendo es un techo máximo de gastos que parte con el parámetro del precio fijado para el voto unitario, que es de 43.25 lempiras por persona, por habitante, y se calcula con el electorado. Es el número igual al que se tuvo en primarias del 2021. Sin embargo, ha disminuido el monto total debido a los cambios y la depuración en el padrón electoral. Por ejemplo, para presidente, ¿cuánto es el techo máximo de financiamiento, de recursos? Está en 505 millones y tanto aproximadamente, por acá tenemos la información, pero se lo puedo proporcionar con mucho gusto. Muy bien. Disminuyó casi 40 millones en total. Y por ejemplo, y se va estableciendo. Y por ejemplo, para los candidatos, 505 millones por candidato presidencial, por partido, ¿verdad? Por candidato presidencial, porque la fórmula es la siguiente. La fórmula es el 43.25, que es el factor del dinero, y esto se multiplica por la cantidad del padrón electoral, es decir, por la cantidad de habitantes multiplicado por 2. Por ejemplo. Entonces, Sí. Luego está entonces el financiamiento que va a tener el candidato a alcalde y al diputado. Y estos evidentemente son más o menos de acuerdo a la carga electoral por municipio, en el caso de los alcaldes, y por departamento, en el caso de los diputados, ¿verdad? Perfecto. Es así, por ejemplo, que en este cuadro del Consejo Nacional Electoral establece ya cierto el techo, el límite de gastos de campaña electoral, por ejemplo, para candidato a diputado. En Atlántida, por ejemplo, son 8 diputados por departamento. Ahí el monto de gasto para su campaña es de 3.105.000 lempiras, ¿verdad? Correcto. Y luego, por ejemplo, para Colón, que son 4 diputados, 4.4, digamos. Creo que el mayor debería ser de Francisco Morazán, tal vez, ¿verdad? Que tiene 23. Sí, es correcto. No, Cortés, perdón, Cortés. 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 Que la curiosidad, que la curiosidad de Cortés, que si bien es cierto, tiene menos diputados que Francisco Morazán, porque tiene 20 y Francisco Morazán tiene 23, pero tiene más carga electoral. Por eso el candidato a diputado tiene un techo máximo en Cortés de 4.7 y en Francisco Morazán de 4.114.000. Es correcto. Usted puede observar ahí que hay diferentes fórmulas e igual, nuevamente, en el acuerdo puede encontrar el detalle de cada municipio con su respectiva carga electoral, que es lo que resultó que descendió un poco en su totalidad por cambios que ha habido, depuración del censo, migración, etcétera. Muy bien. Abogada, le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación aquí con el programa y por supuesto que en el transcurso de los días y semanas y meses estaremos, como bien se comprometió usted el otro día en 30-30, a estar informando de todos estos avances importantes, los escenarios que vienen para estas elecciones primarias y generales. Muchas gracias. Es un placer y muchas gracias por el espacio. Mis buenos deseos al pueblo hondureño de que acompañen todo este proceso. Muy bien, muchas gracias. Es la abogada José López, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral.